Grabar. Efectivamente. El bienestar, como es algo muy subjetivo, porque eso está en función, digamos, de muchos elementos, entre ellos nuestros gustos y preferencias, por lo tanto, es algo complejo de medirlo, ¿ya? Porque dependiendo de esos gustos y preferencias y de muchos factores, pues para una persona, digamos, algún bien o servicio puede generarle bienestar, para otra no, ¿sí? Entonces, como el bienestar es un concepto muy subjetivo y en términos económicos, la economía considera el bienestar como el fin último, dicha situación implica que si es el fin último, por lo tanto, una sociedad logra un nivel de bienestar cuando le permite satisfacer todas sus necesidades mínimas. Entonces, la dificultad del asunto es cómo poder cuantificar ese bienestar, tanto del consumidor como del productor. En ese orden de ideas, por eso es que la economía utiliza modelos económicos para poder simplificar la realidad. Mediante esos modelos económicos le da explicación a algunos aspectos que son, digamos, tienen su nivel de complejidad. Uno de esos aspectos es el bienestar. Toda la teoría económica construye, por lo tanto, alguna metodología, debe construir alguna metodología para poder cuantificar el nivel de bienestar. En ese orden de ideas, las herramientas de la microeconomía puede decirse que son las herramientas más pertinentes o más adecuadas que va a permitir en lo posible tener una aproximación sobre el nivel de bienestar del consumidor o del productor. Esas herramientas que utiliza la microeconomía para poder cuantificar el nivel de bienestar del consumidor o del productor se le considera con el nombre del excedente del consumidor y el productor. En ese orden de ideas, esas herramientas microeconómicas pues utiliza mucho los conceptos o digamos la composición gráfica para poder entender cómo aumenta o se reduce el nivel de bienestar sea del demandante o del vendedor. Cuando uno observa lo que acabo yo de graficar, una curva de demanda con pendiente negativa, como ustedes observan ahí, compañeros, me está indicando que por lo tanto a este precio, este demandante está dispuesto a adquirir estas cantidades que usó uno. ¿Ya? Puede decirse que si aquí la curva de demanda corta, aquí con el eje del precio, vamos a llamarlo P sub 0, por así decirlo, él está en la capacidad, él dice, dependiendo de su disponibilidad a pagar, él está dispuesto a pagar por este bien a este nivel de precio. Pero, obviamente, según las condiciones del mercado, algún demandante va a considerar a pagar un precio más bajo para adquirir mayores cantidades. En ese orden de ideas, por lo tanto, la microeconomía considera que el bienestar que es equivalente al excedente del consumidor es aquella área que se ubica por debajo de la curva de la demanda. Y el área que se ubica por debajo de la curva de la demanda la vamos a identificar como esta área A. Entonces, esa área A que está por debajo de la curva de la demanda me está indicando que esa área implicaría
el excedente del consumidor a este nivel de precio. Él está dispuesto a pagar a este precio, este máximo precio, pero dice, no, yo puedo pagar este precio y por lo tanto tengo un nivel de bienestar representado en un excedente del consumidor y ilustrado mediante una gráfica de demanda y se puede observar mediante el área que se ubica por debajo de la curva de la demanda. Pero si llega a reducirse el precio de ese bien, como nos observamos aquí, muchachos, pasar de peso 1 a peso 2, aumentan las cantidades demandadas. Por lo tanto, dicha situación implicaría que para este consumidor se ampliaría su excedente de consumidor representados en la área A y B, lo que implicaría que su nivel de bienestar aumentaría. Esto es lo que me está indicando a manera de resumen los mercados de bienestar explicados mediante los excedentes del consumidor y el productor. ¿Qué prefiere el consumidor? Pagar el precio más bajo posible para poder adquirir la mayor cantidad de bienes y servicios. ¿Qué prefiere el productor? Que es una curva de oferta con pendiente positiva, poder producir la mayor cantidad de bienes y servicios al mayor precio del mercado. Por lo tanto, vuelvo y repito, estas áreas van a representar el excedente del consumidor, porque obviamente que si estamos refiriéndonos aquí al excedente del consumidor, está altamente relacionado con la curva de la demanda. ¿Se me dice entender ahí, muchachos, con esa pequeña introducción? Sí, señor. Ok. Pues para mí. ¿Alguien tiene alguna duda? Ok, entonces voy a borrar, muchachos, para que hagamos los siguientes ejercicios. Paciencia aquí. Por favor, me tienen un poquito de paciencia porque voy a borrar para que hagamos estos ejercicios para que nos permita, por medio de estos desarrollos de ejercicios, comprender y entender lo que estoy expresando, lo que se refiere. Denme un momento, por favor, un poquito de paciencia aquí. Ya vamos a terminar, muchachos. Ok, listo. Entonces dice este primer enunciado. Dice lo siguiente, muchachos. La siguiente tabla ilustra la disposición a pagar de un consumidor por cada unidad de un bien cuyo precio es de 5 euros. Entonces observa la siguiente tabla y en una columna están obviamente las unidades, primera unidad, segunda unidad y hasta la novena unidad. Y en la columna el máximo que este consumidor pagaría por cada unidad. ¿Ok? Y me están preguntando o me expresa mejor que debo indicar el número de unidades que compraría y además indicar obviamente el excedente del consumidor. Entonces empezamos con estos ejercicios muy básicos para poderlos comprender. Entonces vamos a lo siguiente, muchachos. Voy a lo siguiente. Entonces en esta columna serían, vamos a colocarlo aquí, las unidades. ¿Ok?
En la otra columna sería el máximo que pagaría. Voy a colocar aquí. El máximo que pagaría. Hacemos otra columna que sería el precio. Okay. Y hacemos otra columna que sería el excedente. Un momentico, yo paso esto acá, que no me está dejando. Ajá. Sería el excedente, vamos a abreviarlo, del consumidor. Entonces empecemos. Entonces, vamos a abreviarlo, ¿listo? Para que nos alcance. Entonces sería una unidad. Vamos a abreviarlo así. 2 unidades. La tercera unidad. La cuarta unidad. La quinta unidad. La sexta unidad. Séptima unidad. Octava unidad. Y novena unidad. Ok, ahora el máximo que pagaría. Entonces, el máximo que pagaría esta persona por la primera unidad, como me lo está expresando ahí la tabla, son de 15 euros. Por 2 unidades, el máximo que pagaría sería de 14 euros. Luego de 12 euros, 10 euros, 8 euros, 5 euros, 4 euros, 3 euros y 2 euros. Listo. ¿Cuál es el precio? Como me lo está haciendo, que me lo está expresando en el ejercicio, sería de 5 euros. ¿Listo? Entonces, vamos con paciencia aquí, muchachos. 5 euros, 5 euros, 5 euros, 5, 5, 5. Ok. Pero ese 5. Bueno. Ahora, el excedente del consumidor, pues vendría siendo el máximo que pagaría menos el precio que él está dispuesto a pagar. Por lo tanto, la primera unidad monetaria, por así decirlo, del máximo del excedente del consumidor sería, obviamente, de 10 pesos, o 10 dólares, o 10 euros, dependiendo de la unidad de cuenta. Luego seguimos con ¿cuánto, muchachos? ¿Me van diciendo la resta? 14 menos 5. 9. 9, bien. Como para que nos vamos despertando. 12 y 5. 7. ¿Cuánto? Me escucho. Me escucho. 7. 10 y 5. 5. Ajá. 8 y 5. 3. Bien. ¿Y aquí cuánto sería? 0. 0. Miren que ya, cuando ya uno observa aquí que el máximo que él pagaría por estas 4 unidades a 5 pesos, el excedente ya comienza a ser como. Negativo. Ajá, ya comienza a ser negativo. ¿Sí? Negativo, negativo. Lo que me está indicando que esta personita estaría dispuesto a pagar solamente 6 unidades. El máximo que pagaría por esas 6 unidades sería 5 euros, a un precio de 5 euros,
donde el excedente del consumidor es de 0. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender con lo que acabo de explicar, muchachos? No sé. Sí, profe. ¿Ya? Entonces, este excedente de ese consumidor, miren que gradualmente comienza a reducirse. Y como este excedente del consumidor gradualmente comienza a reducirse a medida que él va adquiriendo más unidades, dicha situación implicaría que su nivel de bienestar se estaría reduciendo. ¿Ok? Y entonces, de alguna manera, vuelvo y repito, se debe utilizar esas herramientas de la microeconomía para poder, en lo posible, cuantificar el nivel de bienestar medio mediante el excedente del consumidor o el productor. ¿Es claro con ese ejemplito? ¿Cómo se expresa, doctor? ¿Cómo se expresa lo que acaba de mencionar, doctor Mauricio? Pero cuando tú me dices cómo se expresa, ¿a qué te refieres? Disculpe, cuando usted habla del nivel de bienestar, decae, aumenta, sí, por ejemplo, en 0, ¿qué podríamos decir de ese consumidor? Que su nivel de bienestar está... Está equilibrado, por así decirlo. ¿Ya? ok. Está equilibrado, ¿ya? Y que él no estaría a pagar por menos unidades al mismo precio. ¿Sí? Sí. Porque si él estuviera dispuesto a pagar por menos unidades al mismo precio, su excedente del consumidor se reduciría, lo que implicaría que es equivalente a decir que se representaría una reducción en el nivel de bienestar. Después de 0. O sea, a partir de que marca negativo, se reduce. Ajá, claro, O claro. no tiene. Se reduce o no tiene nivel de bienestar. O sea, no tiene. Es muy semejante decir que se reduce o no tiene. Ya no comienza a percibir bienestar a un nivel de precio. ¿Sí? Porque recuerden que como estamos refiriendo al excedente del consumidor, está altamente asociado con la curva de la demanda. Y como ya sabemos, la curva de la demanda siempre tiene pendiente negativa, lo que implicaría que ese consumidor solamente estaría dispuesto a pagar hasta la sexta unidad. ¿Ya? Y estaría dispuesto a pagar hasta la sexta unidad, donde ya el excedente del consumidor es 0. Es decir, si pagaría más, ¿cierto? Si pagaría por la séptima unidad, su excedente ya comenzaría a ser negativo. Por lo tanto, pues obviamente el consumidor, como es un agente económico racional, va a utilizar toda su racionalidad económica y al detectar o al observar que su excedente comienza a reducirse, por lo tanto, va a percibir una reducción en su nivel de bienestar. ¿Me hice entender ahí, compañera? Sí, doctor. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Estamos con ejercicios muy básicos y poco a poco voy ampliando los ejercicios, o sea, el nivel, ¿listo? ¿Podemos pasar al siguiente, muchachos? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Sí, señor. Gracias. Ah, este está pequeñito. ¿Lo alcanzan a ver? No. Ah, pero yo lo amplío. Ustedes me dicen que tengo que ampliarlo. Por aquí hay una luz. No. ¿No lo alcanzan a ver? No. ¿Lo alcanzan a ver, compañeros? Coméntenme. Yo no, profe. Bueno, te Ampliar la detengo pantalla. y la amplío. Déme un momento a ver esta lupita, a ver. Está al 65. Si la coloco al 100, vamos a ver, ampliar. Ay, qué pena aquí, ¿qué dice? Un momento, un poquito de paciencia. Si la amplío, pues bueno, ahí tengo que alcanzar a ver, ¿sí? Profe, pero sí, ahí ya se amplió mucho más. Listo. ¿Qué me iba a comentar, compañera? ¿Me ibas a comentar algo? Bueno, Yo no, profe. listo. Vamos a ya
De alguna manera, pues ya ustedes comienzan a entender primero el excedente del consumidor. Ahora vamos con el excedente del productor. Como les mencioné anteriormente, pues si yo soy el productor, ya tengo que colocarme obviamente del lado del vendedor o del lado de la oferta. Como ustedes lo vieron en la clase pasada, la oferta siempre tiene pendiente positiva. Por lo tanto, yo como productor voy a tener más incentivos a producir más unidades siempre y cuando el precio aumente. ¿Ok? Por eso el excedente del productor está muy asociado a la curva, a la oferta. En ese orden de ideas, de igual manera, el ejercicio me plantea lo siguiente, que la siguiente tabla recoge para una empresa que participa en un mercado competitivo el costo marginal de producción de las distintas unidades de un bien. El precio es de 20 euros. Entonces, soy el productor. El costo marginal, que es el costo adicional de producir una unidad de más, en la primera unidad es de 5 euros. En la segunda unidad de 8 euros. Se va a producir una unidad adicional, que es la tercera unidad, le va a costar 10 euros. La cuarta unidad, que es una unidad adicional, le va a costar 14 euros. Hasta que si va a producir hasta la novena unidad, el costo marginal o el costo adicional va a ser de 20 euros. Entonces, ahora vamos a calcular el excedente del productor y con base en el cálculo, que como lo acabamos de revisar del excedente del productor, vamos a determinar hasta qué unidad él está dispuesto a producir. ¿Sí me hago entender, muchachos? Profesor, discúlpeme, pero de verdad, y yo tengo una pantalla amplia y realmente no veo. Pues no sé cómo están haciendo los compañeros, Pues pero es que no veo ¿Vos pequeñito. te viste? ¿Es Mónica? ¿Quién está hablando? Diana, Diana, ¿qué Diana? ¿Vos le viste la lupita a la mano izquierda? Yo no la veía, pero luego la encontré y por eso fue que la pude. A mano izquierda hay un poco de iconos y hay una lupita del más y el menos. listo, gracias. ¿La viste? Sí, ya, súper, gracias. Listo. Bueno, listo. Gracias, compañero. Entonces, listo. Ahí todos nos ponemos de acuerdo y todos nos trabajamos en grupo para sacar esto adelante. Vuelvo y repito. Entonces, necesitamos calcular el excedente del productor para que con base en ese cálculo me permita determinar hasta qué unidad está dispuesto el productor a producir. ¿Sí me hago entender con la idea, muchachos? Pues yo me imagino que es que, por ejemplo, en la tablita anterior, cuando uno veía que ya llegaba a cero la última cifra, pues ahí el productor empezará a pensarla. Claro, es muy similar. Entonces empecemos igual, las unidades. Ya voy, un momento, muchachos. Usted ya lo trató, profesor, o puede que esté en alguna parte. Me recuerda, por favor, usted en el anterior hablaba del precio del bien, ¿sí? Pero aquí está hablando de coste marginal. Sí. En este caso, ¿a qué se refiere el concepto? Disculpe. Mira, voy a ahorrar de un momento. De un momento ahorro aquí. Es lo siguiente. Costo marginal hace parte de la función de producción. Entonces, ¿qué quiere decir? Si tú produces 1000 pares de medias y quieres producir una unidad adicional de par de medias, necesitas saber cuál es el costo marginal o el costo adicional de producir una unidad de más. ¿Ok? A eso se refiere la palabra costo marginal. Y siempre la palabra marginal la vamos a asociar con la palabra adicional. Si produzco 1000 pares y va a producir una unidad adicional, ¿cuál es el costo marginal o adicional de producir una unidad de más? Es la manera como se entiende
el costo marginal. Gracias. ¿Me hice entender, compañera? Perfectamente, profesor. Gracias, te damos aquí con paciencia y buena mar. Entonces, listo, tenemos las unidades. Voy a abreviar aquí, costo marginal. Entonces, CMG, costo marginal, ¿listo? Luego, el precio. Vamos aquí con el precio. Y luego vamos con el excedente del productor, perdón. Entonces vamos desde la primera unidad, 1, ya sabemos que es la primera unidad, muchachos, 2 hasta la novena, ¿listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El costo marginal, pues el que me está planteando ahí la tabla en el ejercicio. Es decir, que producir la primera unidad, el costo marginal corresponde a 5 euros. Producir la segunda unidad, el costo marginal es de 8 euros. La tercera unidad de 10 euros. Ajá. La cuarta, 14. 16, 16, gracias compañera. 18, 20, 20, 22 22, y 24. 24. Listo, gracias. Ustedes observan, muchachos, que en este caso, como soy un productor, producir una unidad adicional siempre va a ser creciente. ¿Sí me hago entender ahí? ¿Para todos? Profe. Sí, señor. Sí, miren que a medida que voy produciendo una unidad adicional, producir una unidad adicional siempre va a ser creciente. ¿Ok? Y por lo tanto, como lo expresa el ejercicio, el precio, ¿ok? Para producir cada una de esas unidades va a ser siempre de 20 euros. De 20 euros, muchachos. Entonces, ya vamos acá. Ya voy a escribir 20. Vale. Ahora, muchachos, entonces necesitamos aquí obviamente calcular el excedente del productor. Y el excedente del productor sería el precio que está dispuesto él a pagar menos el costo marginal. ¿Ok? Entonces, el primer dato de cuánto sería, obviamente de 15, ¿no? 15. Luego, me van diciendo, por favor, 12, 10, 10, 6, 6, 4, 4, 2, 2, 0, 0. Y aquí ya el costo marginal comienza a ser ¿cómo? negativo. Negativo. ¿Qué me está indicando entonces? Que él está dispuesto a producir ¿cuántas unidades? 7. 7. Unidades. Él está dispuesto a producir 7 unidades. ¿Ya? Porque si produce una unidad adicional, el costo marginal comienza a ser creciente. ¿Ok? Y dicha situación implicaría que el excedente del productor sería negativo. Que en otras palabras indicaría que se estaría reduciendo su nivel de bienestar. ¿Me hice entender con estos dos ejemplitos, muchachos? Sí. ¿Sí? Bueno. Listo. Entonces vamos con otros ejercicios. Profesor, una pregunta. Usted me dice que hay nivel de bienestar equilibrado, pero no se supone que siempre, pues de alguna manera debería existir como un excedente o no. O ese nivel cero significa que igual yo estoy obteniendo utilidades. Sí. ¿Sí? La lógica, recuerda que uno de los supuestos de la racionalidad económica, pues obviamente tanto el productor como el consumidor van a preferir en algún momento que su nivel de bienestar
obviamente sea mayor, no sea menor. ¿Me hago entender? Sí, señor, sino que estaba pensando si realmente el nivel equilibrado es cuando Existe. llega a ser pues Claro. una unidad anterior, ¿sí? Claro. Pero por eso te digo que, vuelvo y repito, o sea, poder entender el bienestar es un concepto muy subjetivo. Como es un concepto muy subjetivo, la economía utiliza las herramientas de la microeconomía para que en lo posible, mediante esas herramientas de la microeconomía, pueda cuantificar en cuánto aumenta o en cuánto se reduce el nivel de bienestar del productor o el consumidor mediante sus excedentes. ¿Sí me hago entender, compañera? Sí, señor. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, vamos al siguiente ejercicio. Ok. ¿Logran ahí verlo? No sé. Vamos a ampliarlo. Ampliar. Ya lo amplié y voy a subirlo aquí. ¿Listo? ¿Lo pueden ver, compañeros? Sí, señor. Bueno, entonces miren. Dice el siguiente ejercicio. El país A representa una pequeña parte del mercado mundial de naranjas. A. Representa gráficamente el equilibrio en el mercado colombiano de naranjas sin comercio internacional. Identifique el precio de equilibrio, la cantidad de equilibrio y el excedente del consumidor y el excedente del productor. B. Suponga que el precio mundial de la naranja es inferior. Por lo tanto, implicaría que sería un precio mínimo al precio del país A vigente antes del comercio y que ahora se abre al mercado el país A de naranjas al comercio. Grafique e identifique la cantidad consumida, la cantidad producida en el país A y la cantidad exportada. Muestre también la variación del excedente del consumidor y de los productores del país A. Preguntan, ¿ha aumentado el excedente total colombiano o ha disminuido? Entonces, ¿cómo empezamos a desarrollar este ejercicio? De la siguiente manera, muchachos. Un momento acá, estoy en la lupa y tal. Entonces, miren. El ejercicio me está planteando que Colombia en el inciso A es una economía cerrada y en el inciso B es una economía abierta. Por lo tanto, en ese inciso A, en el A, yo veo representar gráficamente el equilibrio de mercado de naranjas sin comercio internacional. Entonces, primero, siempre debo orientarme mediante una gráfica. Ok. El eje del precio, como lo vamos a llamar P. Le damos. Y el eje de las cantidades. Q. Ya sabemos que esta pendiente corresponde a la demanda y esta curva pendiente positiva a la oferta. Aquí se intersecta. En esta intersección van a establecer un precio de equilibrio, la vamos a llamar como peso 1. Y aquí, en esta también intersección, van a determinar o establecer unas cantidades de equilibrio, la vamos a llamar como costo 1. En ese orden de ideas, por lo tanto, el excedente del consumidor, recuerden que se ubica por debajo de la curva de la demanda y por encima del precio de equilibrio. Por lo tanto, esta área la vamos a llamar como el área A.
y va a representar el excedente del consumidor a ese nivel de precios. Y esta área que está por debajo de la curva de la oferta, ¿ok? Y a la vez por debajo del precio de equilibrio, lo vamos a identificar con la letra B y va a ser el excedente del productor antes del comercio. Realizando esta gráfica, porque me está expresando el inciso A, representa gráficamente el equilibrio en el mercado colombiano de naranjas. Ese es el mercado de naranja, muchachos. Mercado de naranjas. Sin comercio internacional. Identifique el precio de equilibrio. Listo. En la gráfica ya hemos identificado el precio de equilibrio. Identifique la cantidad de equilibrio. En la gráfica ya identificamos el precio de equilibrio. Pero ahora me dice identifique el excedente del consumidor y el productor. Entonces vamos a colocar aquí lo siguiente. Antes de comercio. El excedente del consumidor se identifica en el área A y el excedente del productor se ilustra, por lo tanto, gráficamente en el área B. ¿Alguna pregunta aquí, compañeros? Profe, yo sí me estaba perdiendo un poquito. A ver, pero ¿a dónde? Necesito que se me pierda, ¿no? A ver, Dios mío. a ver, por eso yo sé que es algo complejo para ustedes, pero intentemos hacerlo lo menos complejo posible. ¿Qué parte te está generando la dificultad? No sé, pues cuando empezamos a hacer la gráfica como que me voy perdiendo Bueno, entre tanta sigla y todo. vuelvo a explicarla. Gracias. Mira que el inciso A me está expresando, primero que se está refiriendo al mercado mundial de naranjas. Y que en el inciso A debo representar gráficamente el equilibrio del mercado de naranjas sin comercio. Y al graficar, debo identificar el precio de equilibrio, identificar la cantidad de equilibrio, identificar el excedente del consumidor, identificar el excedente del productor. ¿Cómo identificamos ese excedente del consumidor y el productor? Recuerda que el excedente del consumidor está altamente relacionado con la curva de la demanda. Y el excedente del consumidor me está indicando es cuánto es la disponibilidad a pagar por un bien. Aquí el mercado de naranjas está en equilibrio. En ese equilibrio del mercado de naranjas se establece un precio de equilibrio, lo vamos a identificar como peso 1, y unas cantidades de equilibrio lo vamos a identificar como costo 1. Por lo tanto, por debajo de la curva de la oferta se va a identificar como el excedente del consumidor y lo vamos a identificar con la letra A. Y por encima, mira la curva de oferta, se genera esta área y se identifica como el excedente del productor. Y la vamos a abreviar con la letra B. En otras palabras, o en resumen, antes del comercio, porque me está diciendo aquí el inciso A, que es sin comercio, es una economía cerrada, por lo tanto implicaría que identificamos el excedente del consumidor como el área A e identificamos el excedente del productor como el área B. Aquí estamos planteando un supuesto que es una economía cerrada, es decir, que ni importa ni exporta naranjas. ¿Me hago entender ahí, compañera? Sí, ahí ya me voy, ¿qué más? Listo, entonces, entendiendo que es el excedente
del consumidor, qué es lo que está dispuesto a pagar y lo que realmente paga o tiene, y el excedente del productor, lo que está dispuesto él a producir. ¿Ok? En el inciso B, me están expresando que ya el precio mundial de naranjas va a ser inferior al país A. Ese es el país A. Entonces, ¿qué quiere decir en otras palabras? Entonces empiezo a graficar, muchachos. Vamos con calma y con buena mar. Bueno, elegí el precio, elegí las cantidades. Despartamos de lo que acabamos de realizar. La demanda, oferta. Peso 1. Uso 1. Daría A y el área B. Entonces miren, aquí estamos planteando una gráfica, una representación gráfica de una economía sin comercio. Ni importa ni exporta naranjas. Y ya aquí en esta gráfica vamos a representar una economía con comercio que importa y exporta naranjas. Pero me está expresando en el inciso B que el precio mundial de naranjas es inferior al precio del país A. Si el precio mundial de naranjas es inferior al precio del país A, lo que me quiere decir eso, en otras palabras, es que el precio externo de las naranjas es menor al precio interno de las naranjas. ¿Me hice entender ahí, muchachos? Señor. Ok. ¿Alguien? ¿Alguien que tenga alguna duda? Muchachos. Ahí vamos, profe. Ok, estaba tomando agüita. Entonces yo voy a representar ese precio mundial de naranjas inferior al precio que se determina en el mercado interno. Entonces vamos a llamarlo aquí. Ya voy aquí con mi tablet. Peso 2. ¿Listo? Entonces ese precio mundial va a ser inferior al precio interno o al precio nacional de naranjas. Aquí toca la pendiente, se intersecta con la pendiente de oferta de naranjas. Vamos a llamarlo aquí Q2. Y aquí se intersecta con la curva de demanda de naranjas. Vamos a ver si me logro entender aquí. Me está indicando que el precio en el mercado externo de la naranja es mucho más barato que en el mercado interno. ¿Estamos ahí claros, compañeros? Sí. Por lo tanto, utilicemos muy bien nuestro sentido común. Si en el mercado de la naranja está presentando este tipo de comportamiento, que es que el precio de las naranjas en el mercado externo es mucho más barato que en el mercado interno, ¿le sale más barato al país importar las naranjas o consumirlas ahí en su mercado interno? ¿Me hago entender, muchachos? ¿Me hago entender, compañeros? Profe, pues saldría más barato importarla. Efectivamente, ¿ya?
Profe, pero entonces ahí no se tienen en cuenta otros costos como el del transporte y así, solamente y los impuestos y todo eso. Sí, se supone que todas esas variables están integradas en el precio. Ah, ok, entonces sí saldría más barato Entonces, como son cortarlas. todas vinculadas ahí, todas integradas en el precio, en ese precio P2, me estaría indicando que de alguna manera sale más barato adquirir las naranjas en el mercado externo que en el mercado interno. ¿Estamos ahí? Sí, profe, gracias. Bueno, ahora la siguiente pregunta. Si en el mercado externo es más barato que en el mercado interno, ¿quién gana? ¿El consumidor o el productor? ¿El productor? ¿Por qué? Consumidor. El consumidor. Consumidor. Efectivamente. Entonces miren que el consumidor va a preferir adquirir las naranjas a un menor precio en el mercado externo que en el mercado nacional. Por lo Lo que tanto, pasó con el TLC, profesor. entonces, por lo tanto, dicha situación implicaría que el consumidor está en una mejor condición de bienestar que el productor. ¿Me hago entender ahí? Perfectamente, es la realidad nuestra. Listo. Si el consumidor está en una mejor condición de bienestar que el productor, eso en términos gráficos implicaría que el excedente del consumidor ya se representaría en el área A, B, y vamos a llamar esta área D. Un momentico, muchachos. Esta área D. ¿Ok? Y esta pequeña área, voy a ampliar aquí esta curva de oferta. Esta pequeña área va a representar, y la vamos a llamar como C, el excedente del productor. Porque ¿quién gana bajo esta situación? El consumidor. ¿Y quién pierde? El productor. Es decir, vamos acá, a hacerlo acá arribita, que después de comercio, el excedente del consumidor ahora se representa en ¿cuáles áreas, muchachos? Y D. A y B. Área A, que es la inicial, más el área ¿cuál? B, B, más el área ¿cuál? D. 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 ¿Sí o no? Y el excedente del consumidor, del productor, ahora se va a representar solamente en ¿cuál área? C. La C. En la C. ¿Sí? Si aquí me están preguntando, muestra la variación del excedente del consumidor y de los productores. Miren que en la condición, en una economía cerrada, el área del excedente del productor estaba representado en el área B. Ya en una economía abierta, donde el precio de naranja es mucho más barato en el mercado externo que en el mercado interno, el productor pierde esta área. Y como pierde esta área ya viene a ser parte del excedente del consumidor. ¿Sí me hago entender o no, muchachos, ahí? Sí, profe. Ok. ¿Algún compañero que no sé tenga alguna duda? Entonces, entiendo que si hubiésemos seguido con el precio 1, el excedente del productor había sido el área B. Háblame un poquito más durito, porfa. Que entiendo que si hubiésemos seguido con el precio 1, el Sí. excedente del productor había sido el área B. Bajo una condición de una economía cerrada. ¿Listo? Exacto, ok. Cuando ya es una O sea, economía el abierta, excedente del productor
El excedente de productor va a estar siempre debajo de la línea del precio que se defina. Ajá. En este caso lo ¿Qué? cambiamos al 2. Ok, gracias. Bueno, no, pero no sé si me hice entender. ¿Sí? Entonces, ¿quién pierde bajo este contexto? El productor. ¿Quién gana bajo este contexto? El consumidor. Por lo tanto, hay una pérdida del excedente del productor en el área ¿cuál? ¿Cuál área? B. ¿Sí me hago entender, muchachos? ¿Puede repetir lo último, profesor, por favor? Con gusto. Bajo este contexto ya del mercado de las naranjas, pero en una economía abierta, como gana el consumidor y pierde el productor, esta área B, que anteriormente pertenecía al productor, ya va a pertenecer al consumidor. Y en ese orden de ideas, por lo tanto, esta área que ustedes observan a este precio P2, que es el precio del mercado externo, va a representar el área del excedente del productor, pero ya después de comercio. Lo que me indicaría que bajo este contexto ganaría el consumidor ampliándose sus excedentes en estas áreas y perdería el productor porque se reduce sus áreas, porque la reducción de las áreas es una reducción en el área B, porque esta área B bajo ese contexto ya de una economía abierta va a pertenecer al consumidor y no al productor. ¿Me hice entender, compañeros? Sí, profe. Oye, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Bueno, ahí vamos, ¿listo? Sí, señor. Bueno, estoy tomando agüita, muchachos. Ahí vamos. Entonces, miren cómo vamos comprendiendo mediante estos ejemplos muy básicos, pero muy nutritivos, de alguna manera, que nos permite comprender ya la aplicación de los excedentes del consumidor y el productor y por qué esos conceptos están muy asociados al bienestar. Porque vuelvo y repito, como el nivel de bienestar es un concepto muy subjetivo, de alguna manera la economía debe utilizar las herramientas de la microeconomía para en lo posible poder cuantificar los niveles de bienestar del consumidor o el productor. ¿Ok, muchachos? Bueno, sigamos con otro ejercicio. Entonces, el otro ejercicio me plantea lo siguiente. Listo. Voy a ampliar. Tal 65, ampliar. Listo. Me está planteando lo siguiente. Mire. La curva de demanda de mercado del bien X es XD igual a 38 menos P. XD es la cantidad demandada, siendo P el precio del bien X. Punto seguido, calcule el excedente del consumidor cuando el precio es de 15 y cuando el precio es de, luego de 16. Entonces, ¿cómo comenzamos a desarrollar ese ejercicio, muchachos? Entonces, de la siguiente manera. Yo necesito, por lo tanto, bueno, voy a calcular el excedente del consumidor a este nivel de precios. Cuando el precio es de 15 y cuando el precio es de 10 pesos. Entonces empezar a graficar. A ver, ¿dónde está? Ya la vi acá. Listo. Entonces es muy importante para calcular los excedentes guiarme mediante una gráfica. Entonces yo voy a la grafiquita. Cantidad y precio. ¿Ok? Ahora yo necesito, muchachos, obviamente, como se está refiriendo al excedente del consumidor, yo necesito saber el punto de corte, ¿ok?
aquí en el precio, en la curva de la demanda. Si en ese orden de ideas, si la cantidad demandada es de 0, ¿de cuánto sería el precio? ¿Me hago entender, muchachos? Hola. Compañeros, díganme en algo, por favor, ¿están vivos? Sería 38, profe. Efectivamente, ¿cierto? Entonces, aquí en este punto vamos a poner que es 38 pesos. ¿Ok? Y entonces yo trazo mi curva de demanda. Vamos aquí. Me disculpan mi caligrafía, ustedes ya saben. ¿Listo? Entonces me está diciendo que yo necesito calcular, siendo P el precio del bien X, calcular el excedente del consumidor cuando el precio es de 15. Entonces, listo. Entonces, cuando el precio es igual a 15, ¿de cuánto es la cantidad demandada? Y yo tengo que, por lo tanto, que la cantidad demandada, que es igual, bueno, XD, es igual a 38 menos P. XD es igual, por lo tanto, ¿cuánto vale P? 15 a 38 menos 15. ¿Cuánto es, compañeros, ahí? 23. Listo. Ok. Entonces, cuando el precio es de 15, voy a ponerlo aquí 15. Un momentico, muchachos. Sí, vamos a poner aquí un precio de 15. La cantidad demandada es de 23. 23 unidades. Listo. Entonces ya tengo el precio y la cantidad demandada. Por lo tanto, debo calcular el excedente del consumidor con estos datos. El excedente del consumidor va a ser igual. Esto es un triángulo. Mire, esto es un triángulo, muchachos. Por lo tanto, para yo calcular el área de un triángulo, que es equivalente al excedente del consumidor, es igual a base por altura sobre 2. En ese orden de ideas, el excedente del consumidor sería, ¿cuál sería la base, muchachos? Este es 0. ¿Cuál sería la base? El valor de la base. 23. 23. Por la altura. La diferencia entre 38 y 15. Profe, los mismos 23. 23, profe. Ah, ok. Ok. ¿De cuánto es el excedente del consumidor? Y es 149,5. ¿Cuánto, perdón? 149,5. 149.5. Listo. Este excedente del consumidor, ay, qué pena ahí, sería interpretado en unidades monetarias. ¿Listo? Ahora me indica que debo también calcular el excedente del consumidor, pero cuando el precio es de 10. ¿Listo? Si el precio es de 10, vamos a ubicar aquí el precio de 10.
Reemplazo ese precio en esa ecuación de demanda. ¿Cuánto sería la cantidad demandada, muchachos? A un precio de 10. $28. Gracias. De igual manera, ya tengo aquí los datos, ¿listo? Entonces ya tengo la información que me va a permitir calcular el excedente del consumidor, pero ya a un precio de 10 pesos. ¿Qué intuimos? No hagamos todavía el cálculo, pero ¿qué intuimos? Que aumenta o se reduce el excedente del consumidor cuando el precio se reduce. Aumenta. Efectivamente, base por altura sobre 2. Esto es igual. Ajá. ¿Cuánto es la base? 28. Por altura. ¿Cuánto es la altura? La diferencia entre 10 y 38. De igual 28 sobre. ¿Cuánto me da este excedente? $3.92. ¿Cuánto, perdón? $3.92. 392 unidades monetarias. Si usted lo compara, si comparamos este resultado cuando el precio es de 10, cuando el precio aquí es de 15, pues obviamente me está indicando que el excedente del consumidor aumenta cuando se reduce el precio. Es decir, muchachos, que esta primera área, voy a tratar de rayar así, toda esta área, ¿cierto? Digamos que aquí está el punto A, el punto B, y este punto, y este punto C. Toda esta área, ¿cuánto vale? 149,5 unidades monetarias. ¿Sí o no? Y entonces estos consumidores, al reducirse el precio, va a permitir, por lo tanto, tener un mayor excedente. ¿Sí? Y por lo tanto se va a representar A, B, C. Vamos a poner aquí D. Me disculpan pues aquí los garabatos, muchachos. D, ok. Le vamos aquí a poner F. Le vamos a poner aquí E. ¿Listo? Y miren que toda esta área, ¿a cuánto equivaldría, muchachos? A 392 unidades monetarias. Y esta área, muchachos, C, F y E, va a representar ya las ganancias de los primeros consumidores más los segundos consumidores. Los primeros consumidores son aquellos que estuvieron dispuestos a pagar 15 pesos para poder obtener 23 unidades. Y cuando se redujo el precio, entraron otros consumidores a este mercado y por lo tanto están dispuestos a pagar un precio menor para adquirir mayores cantidades. Por lo tanto, aquí en este nivel de precios que corresponde al área A, B y C, son los primeros consumidores. Y en este precio ya cuando se reduce de 15 a 10, va a ser el área B, D, C, E, va a referirse a los segundos consumidores. ¿Sí me hago entender con la idea, muchachos? Hola. B, C, D, E corresponde a los 392, profesor. ¿Perdón? ¿Me recuerda 392? Unidades monetarias. B, Sí, E, BCDE. B,
C. Vendría siendo el de 392. Ajá. Esta área va a equivaler a 392 unidades monetarias. Y esta área va a representar ya el excedente total tanto de los primeros consumidores como de los segundos. Serían las ganancias totales. Y estas ganancias totales las van a percibir aquellos primeros consumidores que estuvieron dispuestos a pagar 15 pesos para poder obtener 23 unidades. ¿Ok? Y como también la va a percibir los segundos consumidores que están dispuestos a pagar 10 pesos para poder adquirir 28 unidades. No sé si me hice entender con lo que acabo de explicar, compañeros. Un ejemplo de la vida coloquial. ¿Se los planteo? Por favor. Bueno, voy allá. Antes de la pandemia, había unos primeros consumidores que ellos estaban dispuestos a pagar este máximo precio. Pero si pagan este máximo precio, ¿cuánto van a adquirir? 0. ¿Sí me hago entender ahí? ¿Sí me hago entender aquí, en esta explicación, muchachos? Sí, profe. Pero ellos dicen, obviamente, si voy a pagar un precio de 38 pesos y las cantidades demandadas van a ser de 0, por lo tanto, pues no va a permitir maximizar su nivel de bienestar. Ya a un nivel de precio más bajos, hay una cantidad de consumidores que están dispuestos a pagar a ese nivel de precio para adquirir esas cantidades. Profe, trata de mover el cursor en la medida que va hablando, por favor, para seguirlo. ¿Que lo mueva? Sí, para seguirlo. Yo entiendo que usted lo está trabajando sobre el gráfico, entonces para seguirlo. Ah, pero lo estoy moviendo. Yo lo estoy moviendo. Ay, no lo había visto. Es que no sé, profe. No sé por qué. ¿Ustedes ven ahí el puntico negro? Ahora sí. Bueno, Sí, ahora. tranquilo, muchachos, eso ya es cuestión de internet, no sé qué será, pero bueno. Entonces yo cuando llevo ya el puntico negro a la gráfica, pues yo sí lo observo bien. Y obviamente de pronto ustedes están allá y no lo observan en la misma velocidad que yo lo estoy observando. ¿Me explico? Entonces, trato de explicarlo mediante un ejemplo. Antes de la pandemia, había unos consumidores que estaban dispuestos a pagar por estas unidades un precio de 15 pesos. Como se vino la pandemia, la cuarentena, se vino una recesión y por lo tanto los precios comenzaron a reducirse. ¿Estamos bien ahí? Sí, señor. Entonces, los precios comenzaron a reducirse por la situación de la pandemia. Eso permitió que otros consumidores lo pudieran adquirir este bien a un menor precio para poder obtener o comprar mayores cantidades. ¿Me hago entender ahí? Sí, señor. Entonces, ¿quiénes se beneficiaría bajo este contexto? Tanto los primeros consumidores antes de la pandemia como los segundos consumidores durante la pandemia. ¿Sí me hago entender ahí? Sí, señor. Es lo que te quiere indicar el excedente del consumidor. Por eso es que el excedente del consumidor aumenta cuando obviamente el precio se reduce, porque los consumidores van a preferir pagar el precio más bajo posible para poder adquirir o demandar mayores cantidades. Eso implicaría que las áreas, ¿cierto? Esta área, digamos, esto sería, voy a tratar de explicar, esto sería una área A, una área B y esto sería una área C. Y entonces esta área A sería antes de la pandemia y esta área B y C después de la pandemia. Y el excedente total sería el área A, B y C. No sé si me hice entender, muchachos.
Sí, profe. Pues a mí sí me quedó claro. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda? Tengo una duda, profe. Los valores que muestra el excedente 149.5 claramente es el área A, Ujú. ¿cierto? Y el área y 392 unidades monetarias correspondería a B más C o a B más C o a solo B. No, a esta área que está aquí en este punto, que es como lo he puesto, como el punto B, a este punto C, a este punto E y a este punto D. Esta área va a tener un valor de 392 unidades monetarias. ¿Ok? Y por lo tanto, cuando tú lo comparas a un nivel de precio de 15 y de 10 pesos, por lo tanto, aumenta las áreas del excedente del consumidor. ¿Me hice entender ahí, compañero? Y el triángulo CEF, Estas serían las ganancias que se verían reflejadas para los primeros como para los segundos consumidores. ¿Sí me hago entender este triángulo? cuando usted dice ganancias, se refiere a que, o cuál es la diferencia entre esas ganancias y las ganancias de B y la de A, o lo que hay en A y B. Esas ganancias a lo que yo me refiero es las ganancias totales que va a percibir tanto los primeros como los segundos consumidores. ¿Sí me hago entender ahí? No muy bien, profe. A ver, cuando estábamos planteando el ejemplo anterior, voy a volverme. Aquí el de las naranjas. Mira que, ¿cuáles serían las ganancias totales? Las ganancias totales serían A, B y D, después del comercio. Y por lo tanto se reduce el excedente del productor y perdería esta área y solamente ganaría esta área representada en el área C. Ya en este ejemplo que estamos calculando, pues mira que aquí se vuelve, repito, está observando ahí que se genera esta área. Esta área viene a representar las ganancias totales. ¿Qué quiere decir las ganancias totales? Las ganancias que van a percibir los consumidores que estaban dispuestos a pagar un precio de 15 pesos para comprar 23 unidades, como los consumidores que están ahora dispuestos a pagar un precio de 10 pesos para comprar 28 unidades. ¿Sí me hago entender ahí? Pues yo lo entiendo conceptualmente, pero el modelo gráfico no me queda del todo claro. Ajá. A ver, cuando me dices el modelo gráfico no te queda del todo claro, estoy intentando entender tu pregunta, Es compañero. porque como yo lo veo, para mí, digamos, el triángulo ADF correspondería a todo el excedente, ¿no? A todo lo que sería la ganancia. Claro. Entonces, A, ¿sí me entiende? sí, este A, D y F. Todo este triángulo Sí, está sí, todo el triángulo. estaría compuesto por los excedentes de los primeros consumidores a un nivel de precio de 15 pesos, como para los segundos consumidores a un nivel de precio de 10 pesos. Está bien lo que tú expresas. ¿Me hago entender? Sí, Pero esta pequeña área, pues obviamente va a representar a todo esto también consumidores. Entonces, para no enredarnos, compañero, vamos entonces a suponer lo que tú estás expresando, que esta primera área, A, B y C, sería el excedente del consumidor para esos primeros consumidores para este nivel de precio. ¿Estamos bien ahí? sí. Y esta área A, D y F sería el otro excedente del consumidor para los segundos consumidores, por así decirlo, que estarían dispuestos a pagar un precio de 10 pesos para adquirir 28 unidades. ¿Estamos claros ahí, compañero? Entonces, Un poco más, sí.
Ok, entonces, ¿qué es lo más relevante? Que cuando calculamos los excedentes, ¿cierto? Y uno calcula ya esos excedentes, ay, qué pena ahí, pues uno obviamente observa que el excedente del consumidor, que es como está muy asociado a la curva de la demanda, pues por lo tanto su nivel de bienestar se va a incrementar cuando el precio va a ser menor, ¿ya? Y cómo permitimos, cómo se permite, por así decirlo, cuantificar ese nivel de bienestar mediante el área del triángulo. Y el área del triángulo es base por altura sobre os. Y cuando lo calculamos o lo cuantificamos, nos permite, por lo tanto, determinar o establecer que cuando se reduce el precio, su excedente se incrementa, que es equivalente a decir que se va a incrementar en un mayor nivel de bienestar para el consumidor. Ah, muchachos, ¿bien? ¿Bien o no? No sé. Después que usted no se rinda, todo está bien, profe. Sí, profe, para mí esto es re complicado, pero ahí vamos. Yo sé que esto es complejo, hasta para los economistas también es, y obviamente, pero bueno, pero es la idea, que ustedes comprendan como la esencia de la idea que hay detrás de este concepto. ¿Y por qué es importante? Le pregunta, pues, por qué por qué creen que estamos tocando este tema de que es una herramienta microeconómica y por qué este tema es muy importante comprenderlo bien en un curso de economía ambiental? Porque entiendo que son las bases para poder hacer los cálculos posteriormente ya enfocado a la parte ambiental. Entiendo que son las bases. Claro, claro, entonces yo estoy adquiriendo esas primeras bases, pero mi pregunta es, ¿será fácil cuantificar el nivel de bienestar de la población cuando tiene una mejor condición, digamos, de contexto ambiental? No, profe. ¿Sí me hago entender? Es que es lo que estoy viendo, porque aquí al Claro, menos, pues, digamos, todo es cuantificable, o sea, tengo unidades, sí, pero bueno, sí, toca avanzar a ver sí, cómo, por eso te digo, entonces, como no, digamos. claro, entonces, digamos, es como decir, intentemos de cuantificar el beneficio del aire puro. O sea, o sea, tiene que haber alguna herramienta que me permita o metodología que me permita cuantificar los beneficios que produce el aire puro o los beneficios que produce, digamos, un río. ¿Me hago entender? Entonces, eso está en función de la disponibilidad a pagar de cada uno de nosotros. ¿Sí? Como el contexto ambiental es un mercado, dependiendo de la disponibilidad a pagar de cada uno de nosotros, pues eso implica que si yo tengo una mayor disponibilidad a pagar, voy a valorar más ese bien que otra persona. ¿Me hago entender ahí? Yo me imagino que algo así aplican para sacar las cuentas de los pagos por servicios ambientales. Se me ocurre. Ajá, claro, pero tiene que buscar alguna metodología para poder cuantificar esos bienes que son esos bienes ambientales que son muy intangibles, ¿ya? Que generan un alto nivel de bienestar, pero que es muy complejo de cuantificar. Como genera un alto nivel de bienestar y muy complejo de cuantificar, entonces utilizamos estas herramientas de la microeconomía para que nos dé como una aproximación de la cuantificación de esos servicios ambientales. ¿Sí me hago entender ahí, muchachos? Sí, y el uso principalmente, profesor, es cuando yo estoy expuesto a una pérdida de esos servicios, ¿no? Ajá, claro. Entonces, obviamente, de igual manera, los servicios, cuando hay una externalidad, es decir, cuando la acción de una persona reduce tu nivel de bienestar, eso indicaría que por lo tanto tu excedente se reduciría y por lo tanto reduce tu nivel de bienestar. Es como que tú tengas una finca y cerca a tu finca pasa un río
y el gobierno le otorgó a una empresa los yacimientos de carbón cercano a tu finca y por donde pasa el río. Y por lo tanto, obviamente, esa empresa va a contaminar el río. ¿Estamos ahí? Como va a contaminar el río, tú anteriormente te beneficiabas del río. Ya el río contaminado te reduce, te genera una reducción en tu nivel de bienestar. ¿Cómo se permite, por lo tanto, cuantificar esa reducción en nivel de bienestar? Entonces, para eso comenzamos con las herramientas de la microeconomía y luego profundizamos con las metodologías de impacto ambiental. ¿Me hice entender ahí o no, muchachos? Sí, Perfectamente. ¿Sí, compañeros? Sí, sí. Ok, bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿En qué momento vamos a aprender todo eso, profe? Estamos No a su sé, parece compañeros. como para marica. un año de aprendizaje, más o menos. No sé, por eso es que, a ver, esto es un módulo de 5 semanas. Es tratar de sacarle el mayor provecho posible. Sí, profe, especialmente con las clases alternas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ya estemos llegando a ese punto de aplicabilidad, digamos, al entorno ambiental o al componente ambiental, Ajá. eh, sería importante, pues, revisar esa alternativa que ya usted planteó desde el inicio. Los lunes de refuerzo, por así decirlo. Sí, señor. Ah, sí, sí, no hay ningún problema, muchachos. Por mí tengo toda la disponibilidad y todas las ganas. Lo importante es que lo que les acabo de expresar, ya ustedes tengan una idea por qué la importancia, primero, de poder tener esas herramientas de la microeconomía para poder comprender los siguientes pasos. ¿Sí me hago entender ahí, no, muchachos? Sí, señor. Ok. Tengo más ejercicios, pero nada, muchachos, los dejo como tarea. Entonces, me están pidiendo ustedes el favor que para realizar el ejercicio quinto de la tarea. Sí, señor. Bueno, entonces voy a dejar de compartir, ¿listo? Y voy a compartir ese ejercicio. Un poquito de paciencia, muchachos. Ok. Ajá, compartir. Ya lo. Pregunta, qué pena. ¿Existe alguna posibilidad que nos dé plazo de entregar la tarea para el fin de semana? Sí, dale, todo en cuarentena todo se vale. Tranquilo. Uy, muchas gracias. Sí, sí, De bueno. verdad que ha sido una semana muy dura y No, pues yo sé que ustedes están laborando y todos laboran, todos trabajan, en fin. Entonces, pues ahí vamos, no hay problema. vale, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, a ver, activo aquí. Ay, pucha, pucha, pucha. Listo, lo activé. Bueno, mm, voy a hacer la respectiva, una gráfica muy importante. Entonces vamos acá. Hay una grafiquita, te voy a empezar a graficar, muchachos, para que nos sirva de orientación, ¿ok? Les voy por acá. Ah, ya sé qué pasó, que puse el otro y era este. Listo. Ah, este es precio, este es cantidad. ¿Listo? Entonces, la gráfica indicaría lo siguiente. Voy acá. Mi curva de demanda.
Y mi curva. Ay, no, Robert, no te burles, que yo empiezo a ver números, cruces, planos y mi cabeza empieza a ser como... Entra así como en un shock y todos mis circuitos se confunden. Bueno, ajá, vamos, no hay problema. En el punto A me piden calcular y representar gráficamente el equilibrio del mercado. Ustedes ya saben que el equilibrio del mercado es igualar la ecuación de la demanda con la ecuación de la oferta. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo que la demanda es igual a 100 menos P igual a 40 más 2P. ¿De cuánto sería el precio de equilibrio ahí, muchachos? Si ustedes ya hicieron esta partecita, este punto 1, punto A. ¿Mm? ¿De cuánto sería, muchachos? Hola. Hola, profe. Sería entonces, ay, ¿qué se hizo? Ahí despejas P. ¿Cuánto te daría P? 20. Bien, 20. Quería 20. ¿Y cuánto te harían las cantidades de equilibrio? 80. 80. Ok. Luego me dice que el gobierno establece un impuesto del 50% sobre el precio recibido por el productor. Determine la cantidad de equilibrio, el precio que recibirán los oferentes y el precio que pagarán los demandantes. Listo. Entonces, si va a ser un precio, ¿cierto? Va a ser un impuesto, perdón, del 50%. Digamos que, pongámoslo aquí. Yo necesito ahorita calcular este valor. Entonces, esto aquí tocaría a ver, vamos. Olvidar a la esta la es la oferta y la demanda. Toca la oferta y toca aquí a la demanda. ¿Ok? Toca aquí a la demanda. Entonces, yo necesito calcular ahorita estos valores. O sea, si el impuesto que va a establecer el gobierno sobre el precio que va a recibir el productor, necesito determinar cuál es la cantidad de equilibrio, luego el precio que va a recibir los oferentes. ¿Sí? Profe, Mira, los profe, oferentes, dime. me perdí un poquito ahí en ese paso del nuevo punto que se estableció en la curva de oferta. Este puntico de aquí. Sí, profe. Porque entonces empecemos aquí. La cantidad de equilibrio. Cantidad de equilibrio va a ser de 80. Hemos determinado en el primer punto que cuando yo igualo la ecuación de la demanda con la oferta, determino que el precio de equilibrio va a ser de 20 pesos y las cantidades de equilibrio va a ser de 80 unidades. En ese orden ideal, luego el punto B me dice que el gobierno establece un impuesto del 50% sobre el precio recibido por el productor. Yo, con base en eso, tengo que determinar la cantidad de equilibrio, luego el precio que recibirán los oferentes. Como es un impuesto del 50%, entonces yo, por lo tanto, va a ser menor al precio de equilibrio. Toca aquí, se intersecta con la curva de la oferta y se intersecta aquí con la curva de la demanda. No se está viendo el cursor, profe, no se está viendo. Pues, bueno, no sé, compañera, yo lo veo, pues no sé, es que ahí sí. ¿Lo están viendo ahí?
Es que a veces se ve y a veces no se Sí, ve. eso ya es, bueno, no sé, conexión, Raro. en fin. Entonces miren que aquí hay dos puntos, ¿cierto? Uno, como yo necesito saber el precio que van a pagar los oferentes porque toca la pendiente de la oferta y el precio que pagarán los demandantes porque toca la pendiente de la demanda. Entonces yo necesito calcular este precio, ¿ok? Y a la vez, como necesito calcular este precio cuando el gobierno establece ese impuesto, también necesito calcular estas cantidades. Entonces, ¿cómo se realiza el ejercicio? Entonces, vamos a ver. Yo tengo espacio acá. Entonces, T, que vamos a llamar el impuesto, va a ser igual, obviamente, como lo está expresando ahí, al 50%, ¿cierto? Que va a establecer el gobierno sobre el precio recibido por el productor. Por lo tanto, el precio de la demanda, ¿cierto? Míralo acá, el precio de la demanda en la ecuación de la demanda, el precio de la demanda menos el precio de la oferta, porque obviamente mira el precio acá en la ecuación de la oferta, va a ser igual al impuesto y el impuesto lo vamos a llamar como T. En ese orden de ideas, por lo tanto, T va a ser igual, el 50% es equivalente a decir a 0,5. Y ese impuesto va a ser sobre el precio. El gobierno establece un impuesto del 50% sobre el precio recibido por el productor. Entonces el productor tiene que ver con, obviamente, con la oferta. Entonces, 0.5 multiplicado por el precio de la oferta. Entonces yo tengo acá, muchachos, que el precio de la demanda menos el precio de la oferta va a ser igual a 0,5 precio de la oferta. Vamos a despejar P. Aquí necesitamos despejar P. Por lo tanto, al despejar P me queda que el precio de la demanda va a ser igual a 1,5 precio de la oferta. ¿Me hice entender aquí en este paso, muchachos? Perfectamente. ¿Sí? Bueno, entonces paso a la siguiente hoja, ¿listo? Porque no me está alcanzando aquí la pizarra. Entonces vamos acá, a la siguiente hoja. Ay, ¿qué pasó? Me pasó a la tercera, siguiente. Ok, vamos acá. Te vuelvo y repito acá. Entonces tengamos en cuenta que el precio de la demanda va a ser igual a 1,5 precio de la oferta. Listo. ¿Ese lo llamaríamos como, profe, precio final? No, aún no. No he calculado el precio final. El precio de equilibrio aún no. Entonces, es que yo necesito saber en cuánto se reduce o en cuánto se afecta el precio de la oferta y el precio de la demanda cuando el gobierno establece un impuesto del 50%. Eso es lo que me está diciendo en otras palabras. ¿Ya? Con base en esto, yo tengo, por lo tanto, lo siguiente. 3 ecuaciones, muchachos. La de la demanda, recuerden que es igual a 100 menos el precio de la demanda. La otra ecuación es que la cantidad es igual, en caso de la oferta, a 40 más 2P, el precio de la oferta, y que por lo tanto el precio, ¿cierto? Que se va a establecer el gobierno mediante un impuesto del 50% va a ser de 1.5 a 1.5 el precio de la oferta. Entonces, en ese orden de idea yo tengo tres ecuaciones. ¿Listo? Entonces, con base en estas 3 ecuaciones, muchachos, vamos a reemplazar ese precio de la ecuación en la demanda. Entonces, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, en esta primera ecuación,
Vamos a reemplazarlo. Entonces sería Q, ok, igual a 100 menos precio de la demanda. ¿Listo? ¿Qué implicaría aquí? Paso acá. ¿Listo? Paso acá. Que Q es igual a 100 menos, abro paréntesis, ¿cuánto sería el precio aquí? 1,5 precio de la oferta. ¿Ok? ¿Me hice entender ahí o no, muchachos? Vamos avanzando. Bueno, ahora, en ese orden de ideas, igualo esta ecuación con la ecuación de la oferta. Entonces, esta es la demanda, lo voy a igualar con la ecuación de la oferta. Entonces, tengamos en cuenta la oferta 40, ajá, más 2P, ¿listo? Igual a 100, esta es la demanda, menos 1,5 precio de la oferta, ¿ok? ¿Cuánto me daría esto, muchachos? Despejemos aquí. ¿Cuánto me daría esto? Vamos, pongámosle ánimo, muchachos, pongámosle ánimos. Ayúdenme con ese despeje ahí. Porque no se me duermen. Muchachos. Profe, estamos tratando de hacerla. Bueno, listo. Ahí en su casita tenga un lapicito y una hojita y una calculadora, ¿listo? Y me dice. Es precio de la oferta también. Voy a poner aquí precio de la oferta. Yo les ayudo. 2P más 1 precio de la oferta más 1,5 precio de la oferta igual. ¿Igual a cuánto? A 100. 100 menos 40. Eso, ahí vamos, muchachos. Todo bien, ahí vamos. Entonces 1,5, me disculpan los números. ¿Cuánto haría? 3.5P 3 igual a igual 60. No. ¿Cuánto sería el precio de la oferta? 60 sobre 3. 60 y 3.5. 17.1. 17.14. 17.14. Ok, muchachos. Entonces voy acá. Un momentico, mire. Va a la grafiquita. Miren que aquí, ¿cuál sería el precio de la oferta cuando el gobierno va a establecer un impuesto del 50%? Aquí, mira que aquí toca a la curva de la oferta. ¿Cuánto sería aquí? Acabamos de hallar. 17.14. Listo, muchachos. ¿Ok? Entonces vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente, muchachos. Vamos a la siguiente para hallar el otro valor. ¿Listo? Entonces, luego, reemplazamos ese precio, o sea, P, recuerden que es precio de la demanda, que es igual
a 1,5 precio de la oferta. ¿Listo? El precio de la demanda va a ser igual a 1,5 por el precio de la oferta, el que acabamos de dar. ¿Cuánto es? 17.14. 17.14. 17,14. El precio de la demanda, ¿de cuánto sería entonces ahí? 25.71. 25,71. 71. Ok, muchachos. Voy a la gráfica. Voy a la gráfica. Mira aquí. Aquí toca a la pendiente de la demanda. Y ver, sería, el precio sería de, un momentico, muchachos, un momentico. 25,71. ¿Ok? ¿Listo? ¿Estamos bien ahí? Sí, señor. Ok. Ahora, ¿qué necesitamos, muchachos? ¿Qué tienen que necesitamos? ¿Mm? ¿Qué necesitamos? Hallar las cantidades. Hallar las cantidades de equilibrio. ¿Listo? Ujú. Entonces, eso implicaría lo siguiente, las cantidades de equilibrio. Las cantidades a ese impuesto que está estableciendo el gobierno. Entonces, volvamos aquí. La cantidad que pues sí, es igual a 40 más 2, ajá, por el precio de la demanda, 17,14. ¿Ok? La cantidad ofrecida sería igual a 40 más 2 por 17,14, muchachos. 34.28. 74,28, ¿cierto? Ah, no, 34, 34.28. 34,28. La cantidad ofertada vendría siendo ¿cuánto, muchachos, aquí? 74.28. 4,28. Ahora vamos para la demanda. La cantidad demandada va a ser igual a 100 menos el precio de la demanda. ¿Ok? La cantidad demandada va a ser igual a 100 menos el precio de la demanda. 25,71. Disculpan los números así, listo, muchachos. ¿De cuánto te da la cantidad demandada entonces ahí en esa resta? 74.29. 74,29. Miren que es una milésima, ¿no? Miren acá, es una milésima. Es decir, me devuelvo muchachos a la gráfica que las cantidades de equilibrio, cuando el gobierno establece ese impuesto del 50%, va a ser ¿de cuánto? ¿Qué pasa la gráfica, perdón? De 28. 74,28, digamos la siguiente. ¿Me hago entender entonces, muchachos, ahí? ¿Sí? Porque me preguntan, me preguntan en el inciso B, el gobierno establece un impuesto del 50% sobre el precio recibido del productor. Punto. Determine la cantidad de equilibrio. A, 74,28 unidades. El precio que recibirán los oferentes. A, 17,14 pesos. Y el precio que pagarán los demandantes por ese impuesto. 25,71 pesos. ¿Me hago entender ahí, muchachos? Sí, profe. Ok. ¿Hay alguna pregunta? Hola.
No, señor. Bueno, muchachos. Entonces, estoy algo cansado también ya, ¿no? Entonces, muchachos, aquí le estoy dando el empujoncito para que para que terminen y desarrolle ese punto. ¿Listo? Este punto B. ¿Me hago entender? Sí, profe. Listo. Ahora, bueno, me hice entender, etcétera, etcétera. Entonces, muchachos, bueno, ya el próximo jueves vamos a entrar con externalidades y bienes públicos. En ese orden de ideas, como vamos a entrar externalidades y bienes públicos, yo le voy a enviar a sus correos institucionales la respectiva lectura de externalidades y bienes públicos. Eso es el tema que vamos a tocar el próximo jueves. El día de mañana voy a dejar la tarea del día de hoy, del excedente del consumidor y el excedente del productor. La compañera me acabó de expresar que si había la posibilidad de poder entregar la tarea en el transcurso de este fin de semana. Entonces les voy a dar plazo hasta el sábado 6 de la tarde. ¿Estamos bien? Gracias, profesor. Que tengan la primera tarea. ¿Listo? Entonces, Gracias, profe. con gusto. Bueno, con gusto. Entonces las tareas son las siguientes, muchachos. La dinámica es la siguiente. Primero, terminen la tarea. Y tienen plazo para entregármela este sábado a las 6 de la tarde. Segundo, les voy a enviar a sus correos institucionales la lectura externalidades y bienes públicos. Y van a leer externalidades y bienes públicos. Y es el tema que vamos a tocar el próximo jueves. Tercero, el día de mañana les voy a dejar la tarea del día de hoy. Y por lo tanto, pues se las voy a dejar. Entonces, como lo estoy analizando, intuyendo que hay mucha escasez de tiempo, de igual manera les voy a dejar la segunda tarea para que me la entreguen de este sábado en 8 hasta las 6 de la tarde. Y así sucesivamente. ¿Me hago entender, compañeros? Sí, profesor, muchas gracias. Gracias, profe. Listo, muchachos. Entonces ya les di un pujoncito. Espero hacerme entender o haberme hecho entender en la clase de hoy, que ya le ha quedado claro un poquito mejor la importancia y la relevancia de comprender estos conceptos del excedente del consumidor y el excedente del productor y por qué son importantes en un módulo de economía ambiental y ecológica. ¿Ok? Muchachos, voy a tomar agua, un momento. Tranquilo, profe, gracias. Ok, bueno, muchachos, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Bueno, silencio rotundo. Bueno, muchachos, voy a dar de compartir. Bueno. Y nada, muchachos, ya me ven. No puse el video porque se ponía muy pesada la red. Si pongo el video, audio y la tablet, ¿sí? Entonces por eso se pone muy lento. Nada, muchachos, muchas gracias por asistir a clase. Ya nos vemos el próximo jueves y bueno, ya sabemos las tareas. ¿Listo? Gracias. Gracias, profe. Bueno, muchachos, que pasen una feliz Gracias, noche profe. y cualquier duda que tengan al respecto me la comunican al correo institucional o al grupo. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, muchachos, Gracias, que profe. pasen feliz noche y que descansen y gracias por la asistencia. Igualmente. Gracias, que descansen. Chao, muchachos.